Carlos tenía 70 años, y durante los últimos 40, su vida había estado marcada por la dedicación a su hija Laura. Ella había sufrido un accidente a los 6 años, un trágico día en que un coche la atropelló mientras jugaba en la calle. Desde entonces, Laura quedó en estado vegetativo, incapaz de moverse, hablar o mostrar signos evidentes de conciencia. Los médicos no daban esperanzas. Su cerebro estaba gravemente dañado y la probabilidad de una recuperación era casi inexistente. Carlos, sin embargo, nunca se dio por vencido. Desde ese fatídico día, dedicó cada momento de su vida al cuidado de Laura, aprendiendo cómo atender sus necesidades, alimentarla, bañarla y mover su cuerpo inmóvil de un lado a otro. Aunque su esposa falleció años después del accidente, él mantuvo la esperanza viva de que, algún día, Laura podría mostrar una señal de mejora. Cada mañana, Carlos repetía la misma rutina. Se levantaba temprano, se preparaba el desayuno y luego se dirigía a la habitación de Laura. La movía con cuidado para evitar úlceras y, como cada día, le hablaba. Le contaba historias, le leía en voz alta y a veces incluso le cantaba canciones que ella solía amar cuando era pequeña. El vínculo entre padre e hija nunca se rompió, al menos para Carlos. Aunque no había respuesta por parte de Laura, él se convencía de que, en algún lugar dentro de ella, su hija podía oírlo y sentir su presencia. Pero todo comenzó a cambiar una mañana, cuando Carlos notó algo inusual. Mientras la peinaba, como lo hacía todos los días, vio que Laura parpadeaba de una manera distinta, casi como si lo estuviera haciendo de forma consciente. El parpadeo no era el reflejo automático que había visto durante años. Había algo diferente, una intención que no pudo ignorar. Por un segundo, pensó que había imaginado todo, pero la inquietud comenzó a crecer dentro de él. Carlos no podía sacarse esa idea de la cabeza. ¿Y si Laura estaba más consciente de lo que los médicos creían? ¿Y si había algo que él no estaba viendo? El pensamiento lo atormentaba, pero no quería ilusionarse en vano. Sin embargo, algo había cambiado, y aunque no sabía cómo, sentía que debía estar atento. Fue entonces cuando, después de semanas de observar con más detenimiento, decidió hacer algo drástico: instalar cámaras en la habitación de Laura. Sabía que podía parecer una locura, pero necesitaba confirmar sus sospechas. Quería saber si, mientras él no estaba, Laura mostraba algún signo de conciencia, alguna reacción que pudiera indicarle que había estado equivocado todos esos años. Así, en silencio, mientras Laura dormía una noche, Carlos colocó discretamente las cámaras en puntos estratégicos de la habitación. Una enfocaba la cama, otra el baño y la silla de ruedas. Las cámaras estaban conectadas a su teléfono, lo que le permitía monitorear todo desde cualquier lugar de la casa. Al día siguiente, Carlos revisó las grabaciones de la noche y, para su decepción, no encontró nada fuera de lo común. Laura permaneció inmóvil, como siempre. Sin embargo, durante el día, mientras estaba ocupado en la cocina, decidió ver las grabaciones en tiempo real. Lo que vio lo dejó estupefacto. En la pantalla, la cámara mostró a la enfermera que los ayudaba, una mujer llamada Patricia, quien venía varias veces a la semana para asistir con el cuidado de Laura. Carlos vio cómo Patricia le hablaba suavemente a Laura, y aunque eso no era del todo extraño, lo que sucedió después sí lo fue. Laura movió los dedos de la mano. El movimiento era casi imperceptible, pero allí estaba. Y no solo eso, sino que también pareció intentar mover los labios, como si quisiera responder. Carlos no podía creer lo que estaba viendo. Su hija, que había estado inmóvil durante 4 décadas, estaba mostrando signos de vida. De inmediato, las preguntas comenzaron a inundar su mente. ¿Por qué Laura respondía solo cuando Patricia estaba con ella? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Acaso su hija siempre había sido consciente, pero él nunca había sabido cómo llegar a ella? La confusión y la esperanza se entremezclaban mientras Carlos continuaba mirando la pantalla con asombro. Después de presenciar el extraño suceso,
Carlos no pudo quedarse de brazos cruzados. Tenía que confrontar a Patricia para saber más sobre lo que estaba ocurriendo. Quería respuestas y necesitaba entender por qué Laura reaccionaba solo en presencia de la enfermera. Al día siguiente, cuando Patricia llegó para su turno habitual, Carlos decidió enfrentarse a ella, aunque con cautela. «Patricia», comenzó Carlos mientras la observaba atender a Laura. «Ayer estuve revisando las cámaras que instalé en la casa. Vi algo inusual». Patricia se detuvo por un momento y levantó la vista hacia Carlos. Una expresión de incomodidad cruzó su rostro. «¿Qué vio, don Carlos?» «Vi que le hablabas a Laura, y ella movió la mano». «¿Sabías que puede moverse?» Patricia respiró hondo y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se sentó en una silla junto a la cama de Laura y con una expresión de preocupación dijo: «Don Carlos, llevo años cuidando de su hija y con el tiempo he notado que hay pequeños cambios, movimientos sutiles, parpadeos, balbuceos, pero nunca quise alarmarlo ni darle falsas esperanzas». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cuánto tiempo has estado viendo estos cambios?» Patricia lo miró directamente a los ojos. «Un par de años. He intentado hablar con los médicos, pero me dijeron que eran simples reflejos. Yo no lo creo, don Carlos. Creo que Laura está consciente de su entorno, al menos en algún nivel». El mundo de Carlos se tambaleó. Durante tantos años, había cuidado a su hija pensando que estaba atrapada en un cuerpo sin respuesta, pero ahora le estaban diciendo que había señales, que Laura quizás había sido más consciente de lo que todos creían. Pero una pregunta lo atormentaba más que cualquier otra. «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?», preguntó Carlos, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. «Soy su padre. Tenía derecho a saberlo». Patricia bajó la mirada. No quería hacerle daño. No estaba segura de qué significaban esos movimientos y temía que se ilusionara para nada. Carlos se quedó en silencio, procesando la revelación. Pero había algo más que le preocupaba profundamente. «Patricia, ¿por qué Laura parece reaccionar solo contigo? Yo nunca he visto esas respuestas». Patricia dudó un momento antes de responder. «Don Carlos, no sé cómo decir esto, pero he notado que cuando usted está cerca, Laura parece inquieta, como si estuviera tratando de evitar responder. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de un tiempo, empecé a creer que su presencia le provoca algo. Tal vez, sin querer, usted le recuerda el trauma». Esas palabras golpearon a Carlos como una bofetada. Era posible que él, el hombre que había dedicado toda su vida a cuidar de su hija, fuera la razón por la que ella no mostraba signos de mejora. La posibilidad de que su amor incondicional pudiera estar interfiriendo con la recuperación de Laura lo llenaba de una mezcla de dolor y confusión. Carlos no sabía cómo procesar la información. La idea de que su presencia podía estar causando algún tipo de bloqueo emocional en Laura lo atormentaba profundamente. No podía concebir que su dedicación pudiera estar siendo contraproducente. «¿Qué debo hacer entonces?», Component Placement preguntó con la voz temblorosa. Patricia se levantó de la silla y con un tono suave pero firme, le sugirió: «Tal vez, don Carlos, sería útil que usted tomara un poco de distancia por un tiempo. Dejar que Laura se relaje sin sentir ninguna presión. Yo seguiré cuidando de ella y, con suerte, veremos más mejoras». Carlos no pudo evitar sentirse herido. La idea de alejarse de su hija, de quien había sido el único cuidador constante durante décadas, lo destrozaba. Pero en el fondo, sabía que Patricia podía tener razón. Si su amor estaba haciendo más daño que bien, quizás lo mejor que podía hacer era dar un paso atrás. Con el corazón roto, Carlos tomó la dolorosa decisión de alejarse por un tiempo, observando a Laura desde lejos a través de las cámaras, esperando ver si su ausencia traería algún cambio significativo. Las primeras semanas después de que Carlos tomara la dolorosa decisión de mantenerse alejado de Laura, fueron un verdadero tormento. Durante más de 4 décadas,
Cada día había girado en torno a su hija, a su cuidado, a la esperanza remota de verla despertar, aunque fuera solo por un instante. Ahora, esa rutina que lo mantenía con un propósito estaba vacía, y Carlos se encontraba perdido, deambulando por la casa que de repente parecía más grande y silenciosa que nunca. Se sentaba frente a la televisión, pero apenas la escuchaba. El eco de los días pasados resonaba en su mente, y su corazón estaba dividido entre la culpa y la duda. ¿Era posible que su amor por Laura estuviera dañándola en lugar de ayudarla? ¿Cómo podía conciliar la idea de que, por estar siempre a su lado, su hija no podía progresar? Pero, a pesar de lo duro que era, Carlos sabía que debía intentar algo diferente. Si había una mínima posibilidad de que su ausencia le diera la paz que necesitaba para mejorar, entonces debía hacerlo. Carlos pasaba horas revisando las grabaciones de las cámaras que había instalado. Ahora observaba a su hija a distancia, a través de una pantalla, como un extraño vigilando desde fuera de la vida de otra persona. Cada día, se sentaba frente a su ordenador, con el corazón acelerado, esperando algún signo que le indicara que había tomado la decisión correcta. Quería ver a Laura moverse, hablar, mostrar una mejora tangible. Sin embargo, las primeras grabaciones no mostraban nada extraordinario. Laura seguía inmóvil la mayor parte del tiempo, excepto por esos pequeños movimientos que Patricia mencionaba. Un leve parpadeo, un susurro inaudible, un gesto sutil de la mano. Pero entonces, algo ocurrió. Un día, mientras Carlos revisaba las imágenes de la tarde, vio a Patricia hablando con Laura, como lo hacía siempre. Pero esta vez Laura movió la cabeza ligeramente. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. Carlos sintió una oleada de emoción, pero también una punzada de tristeza. Su hija estaba mostrando un progreso evidente, pero solo en su ausencia. Esa pequeña inclinación de la cabeza, aunque minúscula, confirmaba la posibilidad de que la teoría de Patricia fuera cierta. Los días continuaron pasando y Carlos seguía con su distante vigilancia. Las mejoras de Laura comenzaron a hacerse más notables. Ahora, Laura movía los labios y aunque no emitía sonido, parecía intentar articular palabras. Patricia le hablaba con paciencia, dándole espacio y tiempo, y Laura respondía de formas cada vez más claras. A veces, sus manos se agitaban levemente, y en una ocasión, Carlos juró haber visto una lágrima correr por el rostro de su hija. A medida que las semanas avanzaban, Carlos no sabía cómo procesar sus emociones. Se sentía atrapado en una encrucijada emocional. Por un lado, se alegraba de ver los avances de Laura. Verla moverse, aunque fuera de manera tan limitada, era un milagro que nunca creyó posible después de tantos años. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de sentir una inmensa tristeza. Estos momentos, que deberían haber sido de alegría, se sentían teñidos por la amarga verdad de que él no estaba ahí, de que no era parte de ese progreso. El conflicto interno de Carlos comenzó a desgastarlo. Su salud, ya frágil por la edad, comenzó a deteriorarse. Apenas dormía por las noches, su apetito desapareció y pasaba horas en un estado de ansiedad constante. Sabía que había tomado la decisión correcta por el bien de Laura, pero ¿a qué costo? La idea de que su presencia fuera un obstáculo para la recuperación de su hija lo consumía día tras día. Finalmente, decidió hablar con Patricia para obtener más claridad. Tal vez, pensó, ella podría ofrecerle una explicación más concreta sobre lo que estaba ocurriendo con Laura. Y tal vez, solo tal vez, podría haber una forma de reintegrarse en la vida de su hija sin hacerle daño. Carlos se armó de valor y una tarde se dirigió a la habitación de Laura mientras Patricia estaba allí. Observó desde la puerta cómo la enfermera seguía hablando con su hija, y Laura, aunque todavía inmóvil la mayor parte del tiempo, comenzaba a mostrar pequeñas señales de vida. Los dedos de su mano izquierda se movían con más frecuencia, y ahora era capaz de girar ligeramente la cabeza,
cuando Patricia le hablaba directamente. Con un nudo en la garganta, Carlos decidió entrar. Patricia lo vio desde el umbral y le dio una cálida sonrisa, pero también se dio cuenta del nerviosismo en los ojos del anciano. Don Carlos, Laura ha mostrado más progreso en las últimas semanas, dijo Patricia, intentando sonar alentadora. Carlos asintió, pero no podía evitar sentir la tensión en su cuerpo. He visto las grabaciones, respondió con voz apagada. Sé que ha mejorado, pero parece que es cuando yo no estoy cerca. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente, Patricia? La enfermera dejó de lado el informe que estaba llenando y se acercó a Carlos. No creo que sea tan simple como que su presencia le haga daño, dijo con suavidad. Pero es posible que haya algo emocionalmente profundo en su relación con ella, que la mantenga en este estado de retraimiento. Los traumas, sobre todo cuando son tan tempranos, a veces se expresan de formas que no podemos prever. Quizás, sin querer, su presencia le recuerda algo que ella no puede superar. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La idea de ser una fuente de trauma para su hija lo destrozaba, pero no podía negarlo. Había señales. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Quiero hacer algo al respecto, dijo con firmeza. Necesito entender lo que realmente ocurre en la mente de Laura. Quiero hablar con un especialista, alguien que pueda ayudarnos a ambos. Patricia lo miró con aprecio. Eso sería un buen paso, don Carlos. Conozco a un terapeuta que ha trabajado en casos de pacientes en estados similares al de Laura. Podría ayudarlos a entender mejor la situación. Días después, Carlos se encontró en la oficina del Dr. Morales, un neurólogo especializado en estados vegetativos y coma. Tras contarle la historia de Laura y los recientes movimientos, Morales asintió con interés. Los pacientes que han estado en estados de mínima conciencia pueden presentar ciertos bloqueos emocionales o psicológicos, explicó el doctor. Es posible que, a pesar de su estado físico, Laura esté reteniendo algún trauma relacionado con su infancia o con el accidente. El doctor sugirió llevar a cabo una serie de pruebas para evaluar la actividad cerebral de Laura, mientras se encontraba en la presencia de su padre y en su ausencia. Carlos aceptó, ansioso por saber más, aunque con miedo de lo que esas pruebas pudieran revelar. Los resultados fueron sorprendentes. Mientras Laura estaba sola o con Patricia, su actividad cerebral mostraba una leve pero perceptible mejora. Sin embargo, cuando Carlos entraba en la habitación, la actividad cerebral disminuía ligeramente, lo que indicaba que algo en su presencia afectaba la respuesta neurológica de Laura. Aunque Carlos ya se temía esta respuesta, verlo confirmado por un especialista lo dejó devastado. Don Carlos, esto no significa que usted le haga daño intencionalmente, explicó el doctor Morales con delicadeza. Pero es evidente que hay una conexión emocional compleja aquí. Puede que Laura, en un nivel subconsciente, asocie su presencia con el accidente o con la pérdida que ocurrió en su vida después de eso. Carlos salió de la consulta sintiendo que llevaba el peso del mundo en los hombros. Su amor por Laura había sido lo que lo había mantenido vivo durante tantos años, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que, de alguna manera, su vínculo con ella estaba afectando su capacidad de mejorar. La pregunta ahora era, ¿qué debía hacer con esa información? Carlos sabía que no podía continuar como hasta ahora. La revelación de que su propia presencia, aunque llena de amor, estaba afectando a Laura, era un golpe demasiado grande para ignorar. Así que decidió que era hora de cambiar de estrategia, no solo para su hija, sino también para él mismo. Una de las sugerencias del doctor Morales había sido buscar una forma de reconectar emocionalmente con Laura, pero desde un espacio seguro. En lugar de alejarse completamente, Carlos decidió intentar algo diferente. Quería estar presente, pero sin presionarla. Quería redescubrir su relación, pero esta vez, permitiéndole a Laura el espacio y el tiempo necesarios para abrirse a él. Los días siguientes, Carlos comenzó a pasar más tiempo en la casa, pero sin entrar directamente a la habitación de Laura. En su lugar, se sentaba en la sala de estar, cerca.
pero no lo suficientemente cerca como para que Laura pudiera verlo. Mientras Patricia atendía a su hija, Carlos escuchaba atentamente desde fuera. Oía cómo Patricia le hablaba con suavidad, cómo le hacía preguntas simples, y cómo Laura a veces respondía con ligeros movimientos o balbuceos. Carlos sentía una mezcla de esperanza y desesperación al escuchar esos pequeños avances. Su hija estaba despertando, lentamente pero con certeza. Sin embargo, el temor de que su reaparición pudiera romper ese delicado progreso lo detenía. No podía arriesgarse a retroceder ahora. Después de varios días de observar desde lejos, Carlos tuvo una idea. Recordó que antes del accidente, él y Laura solían tener una tradición. Cada noche le contaba una historia antes de dormir. Laura amaba esos momentos. Siempre pedía más cuentos y se reía con las ocurrencias de su padre. Y se intentaba reconectar con ella a través de esas viejas historias. Una tarde, Carlos se sentó al pie de la puerta de la habitación de Laura con un libro que ella solía amar cuando era niña. Sin entrar, comenzó a leer en voz alta, con el mismo tono suave que usaba cuando Laura era pequeña. Al principio, su voz temblaba por los nervios y las emociones contenidas, pero poco a poco, la lectura lo tranquilizó. Carlos no esperaba ninguna reacción inmediata, pero después de unos minutos, escuchó un leve sonido proveniente de la habitación. Se detuvo un momento y aguzó el oído. Luego continuó leyendo. Otra vez, escuchó lo que parecía ser un balbuceo muy débil. Cuando terminó la historia, se levantó lentamente y, sin entrar en la habitación, dijo en voz baja: «Buenas noches, hija». Y luego se alejó, con el corazón latiendo acelerado. No sabía si había sido una coincidencia o si realmente había logrado algo con su lectura, pero decidió continuar. Los días pasaban lentamente, pero para Carlos, cada momento con Laura era una nueva oportunidad para reconectar. El día que escuchó la palabra papá fue el más significativo de su vida. Después de tantos años de silencio y soledad, aquella simple palabra lo llenó de esperanza. No era una recuperación completa, pero era un indicio de que había algo más detrás del silencio. Ahora que Laura había hablado, aunque fuera brevemente, Carlos sabía que tenía que seguir adelante, que no podía rendirse. Desde aquel día, Carlos y Patricia trabajaron juntos para estimular aún más a Laura. La rutina de las lecturas continuó, pero ahora Carlos también le hablaba de cosas cotidianas, como el clima o cómo había cuidado su jardín, esperando que esos pequeños momentos de conexión fueran el catalizador de más avances. Cada día, se sentaba junto a su cama y la observaba atentamente, esperando más respuestas. Y poco a poco, Laura empezó a responder. Primero, con movimientos leves de cabeza, luego con más balbuceos y, ocasionalmente, alguna palabra perdida en medio del esfuerzo. A pesar de los pequeños progresos, Carlos seguía sintiendo una punzada de culpa cada vez que entraba en la habitación. Recordaba lo que el doctor Morales le había dicho. Su presencia, aunque llena de amor, podía estar ligada a algún trauma subconsciente que Laura aún no había procesado. Sabía que no podía resolverlo de un día para otro, pero al menos quería ser parte de su curación, no solo su cuidador. Sin embargo, había días en los que Carlos sentía que el peso de los años se hacía demasiado evidente. Su cuerpo ya no era el mismo que antes. Su energía, disminuida por la edad, le recordaba constantemente que el tiempo no se detendría para él. A veces, después de largas sesiones junto a Laura, volvía a su habitación y se encontraba exhausto. Sabía que no podía permitirse enfermarse o debilitarse más, pues Laura lo necesitaba. Con cada pequeña victoria de su hija, Carlos también enfrentaba la realidad de su propio deterioro. Fue entonces cuando Carlos empezó a preguntarse si debería buscar ayuda adicional para el cuidado de Laura. Aunque Patricia era una enfermera extraordinaria y confiable, sabía que su hija requería más atención y apoyo a largo plazo, especialmente si quería que sus avances continuaran. Además, aunque Carlos nunca admitiría abiertamente que necesitaba ayuda,
sabía que su cuerpo no resistiría eternamente. Un día, durante una conversación con Patricia, Carlos se atrevió a plantear la posibilidad. «He estado pensando en lo que sigue para Laura. Para nosotros», dijo Carlos mientras la enfermera le daba de comer a Laura. «Me doy cuenta de que he pasado toda mi vida esperando este momento. Pero ahora que está ocurriendo, siento que no tengo el tiempo ni la energía suficientes para apoyarla como debería». Patricia lo miró con comprensión. «Don Carlos, usted ha sido un padre increíble. Lo que está haciendo por su hija es algo que pocos serían capaces de hacer durante tanto tiempo. Pero es natural que ahora, después de todos estos años, sienta que necesita ayuda. Laura ha mostrado avances, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. Y usted no tiene que hacerlo todo solo». Carlos asintió, aunque aún dudaba en pedir más ayuda. «Pero, ¿qué pasaría si ya no puedo cuidarla como antes? ¿Qué haría ella sin mí?». Patricia sonrió con compasión. «Laura ya ha demostrado que es más fuerte de lo que pensamos, y usted también. Puede que no pueda estar físicamente a su lado todo el tiempo, pero su amor siempre estará con ella. Y hay maneras de asegurarse de que reciba el mejor cuidado posible, sin que eso signifique que usted debe desgastarse». Esa conversación fue un alivio para Carlos, quien había estado luchando internamente con la culpa de no poder estar siempre ahí para su hija. Sabía que, si quería lo mejor para Laura, debía asegurarse de que recibiera el cuidado que necesitaba, incluso si eso significaba que él tendría que dar un paso atrás. Con el apoyo de Patricia, decidió buscar la ayuda de un equipo de rehabilitación especializado, algo que nunca antes había considerado, pues siempre había asumido que Laura nunca llegaría a un punto en el que lo necesitara. El proceso de encontrar el equipo adecuado fue largo. Carlos se reunió con varios médicos y especialistas que le ofrecieron distintas perspectivas sobre el estado de Laura. Finalmente, encontró un centro especializado en la rehabilitación de pacientes en estado de mínima conciencia. El equipo estaba compuesto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos, todos dedicados a ayudar a personas como Laura a reconectar con el mundo a su propio ritmo. Después de varias consultas y evaluaciones, Carlos tomó la difícil decisión de trasladar a Laura al centro varias veces por semana. Aunque la idea de separarse de ella, aunque solo fuera unas horas al día, lo aterraba, sabía que era lo mejor. El equipo le aseguró que Laura podría continuar haciendo progresos importantes con la terapia física y mental que le proporcionarían, algo que él solo no podría darle. El primer día que llevaron a Laura al centro, Carlos sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Era un nuevo paso en un camino que nunca había imaginado recorrer. Se quedó esperando fuera de la sala de terapias, observando desde una pequeña ventana cómo los especialistas comenzaban a trabajar con su hija. Laura, que al principio parecía reacia, empezó a seguir instrucciones simples. El equipo la animaba a mover las piernas y los brazos de maneras que nunca había hecho antes. Y aunque sus movimientos eran lentos y difíciles, había algo en su expresión que le decía a Carlos que Laura estaba luchando, estaba intentando. Después de la primera sesión, el director del centro, un hombre llamado Dr. Ramos, se acercó a Carlos y le dio un informe preliminar. «Su hija tiene un largo camino por delante, pero estoy impresionado con lo que ha logrado hasta ahora», dijo con una sonrisa alentadora. Este tipo de avances no son comunes después de tantos años en un estado vegetativo, pero parece que Laura tiene una fuerte voluntad de seguir adelante. Las palabras del doctor resonaron en Carlos. Por primera vez en décadas, sentía que la recuperación de Laura no solo era un sueño distante, sino una posibilidad real. Quizás nunca recuperaría toda su movilidad. Tal vez su discurso seguiría siendo limitado. Pero esos pequeños avances eran suficientes para darles esperanza a ambos. Laura estaba despertando, y esa era la victoria más grande que Carlos podía haber imaginado. A medida que las semanas se convertían en meses, Carlos y Laura establecieron una nueva rutina.
Carlos ya no vigilaba cada pequeño movimiento. En su lugar, disfrutaba de los momentos en que su hija lo miraba con esos ojos que alguna vez creía haber perdido para siempre. Ahora, cuando le leía, Laura lo observaba con una expresión más lúcida. Aunque todavía no hablaba con fluidez, podía decir algunas palabras importantes, como papá y te quiero. Carlos, por su parte, encontraba una nueva paz. Después de años de lucha interna, había aceptado que no tenía que cargar con todo el peso solo. Patricia seguía siendo una ayuda constante, y el equipo del centro trabajaba incansablemente para ayudar a Laura a alcanzar todo su potencial. El vínculo entre padre e hija, que había estado suspendido en el tiempo durante décadas, ahora florecía de nuevo. Un día, durante una de las sesiones de terapia, ocurrió algo que Carlos nunca había esperado. Mientras Laura se esforzaba por mantenerse erguida con la ayuda del terapeuta, miró a su padre con una determinación que Carlos no había visto en ella antes. «Papá», dijo con una voz clara, pero temblorosa. Carlos se acercó de inmediato conteniendo las lágrimas. «Sí, hija, estoy aquí». Laura, con un esfuerzo monumental, levantó una mano y la extendió hacia su padre. Carlos la tomó suavemente, como si temiera romper el frágil momento. Y entonces, con una sonrisa débil pero llena de significado, Laura susurró: «Gracias por no rendirte». Esas palabras fueron todo lo que Carlos necesitaba oír. Había valido la pena todo el sacrificio, todo el dolor, todas las noches de soledad y desesperación. Su hija estaba volviendo a él, y aunque el camino aún sería largo, lo estaban recorriendo juntos. Carlos sabía que al final no se trataba de una cura milagrosa. Sabía que Laura nunca sería la misma niña que había sido antes del accidente. Pero lo que tenían ahora era más poderoso que cualquier recuperación física. Era el vínculo indestructible entre padre e hija, forjado en la adversidad y renovado con el amor más puro. Mientras caminaban juntos por el jardín del centro de rehabilitación una tarde soleada, Carlos miró a Laura y sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. «Lo logramos, hija», pensó para sí mismo. No importaba cuántos pasos más les quedaran por dar, sabía que, mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían el camino. Y esa, para Carlos, era la verdadera victoria. Con el paso del tiempo, el progreso de Laura continuó, aunque cada avance traía consigo nuevos retos. El centro de rehabilitación se había convertido en un segundo hogar, tanto para ella como para Carlos. La rutina diaria de sesiones de fisioterapia, ejercicios ocupacionales y terapias cognitivas había transformado la vida de ambos, pero no sin momentos de frustración y cansancio. Para Laura, el simple hecho de mover un brazo o formar una palabra requería un esfuerzo monumental. Para Carlos, ver a su hija luchar era doloroso, pero también una fuente inagotable de esperanza. Sabía que cada pequeño logro era un paso más hacia la independencia de Laura, pero a la vez, cada contratiempo lo hacía temer por el futuro. Los desafíos físicos de Laura eran evidentes, pero los más complicados, los más profundos, eran los emocionales. Aunque ahora ella podía articular algunas palabras, no siempre eran coherentes, y muchas veces se perdían en balbuceos o susurros incomprensibles. Carlos, quien había soñado con tener largas conversaciones con su hija, entendía que la comunicación sería una batalla constante. Había días en los que Laura se quedaba en silencio, sin responder a las preguntas más simples, como si estuviera atrapada en algún lugar lejano dentro de su mente. Uno de esos días, mientras intentaban un nuevo ejercicio en el centro de rehabilitación, Laura se frustró visiblemente. El terapeuta le pedía que levantara una pelota pequeña con sus manos, un ejercicio diseñado para mejorar la motricidad fina, pero después de varios intentos fallidos, Laura tiró la pelota al suelo, visiblemente exasperada. «¡No puedo!», gritó con una voz ronca, sorprendiéndolos a todos, incluido Carlos. Él se acercó de inmediato, pero no supo qué decir.
¿Cómo consolarla sin hacerle sentir que la compadecía? ¿Cómo animarla sin minimizar su lucha? «Es solo una pelota, Laura», dijo con suavidad, intentando restarle importancia al momento. «No importa si no puedes levantarla hoy. Habrá otros días, otras oportunidades». Pero Laura lo miró con una mezcla de enojo y frustración. «No es solo la pelota», Component Placement exclamó, su voz temblorosa. «Es todo. Es mi cuerpo. Es mi mente. No soy la misma». El terapeuta dio un paso atrás, dándoles espacio, mientras Carlos se quedó allí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Aquella fue la primera vez que Laura reconoció abiertamente lo que ambos sabían, pero rara vez decían en voz alta: que la vida que una vez conocieron había cambiado para siempre. Carlos sintió una oleada de tristeza mezclada con impotencia. Había luchado tanto para traer de vuelta a su hija, y ahora que lo había logrado, comprendía que nunca podría devolverle por completo la vida que había perdido. Laura no solo enfrentaba una recuperación física, sino también el enorme peso de aceptar una nueva realidad, una realidad en la que su cuerpo y mente no respondían como antes. Sabía que este era un proceso emocionalmente agotador para su hija, y también para él. No se trataba simplemente de volver a caminar o hablar, sino de enfrentar la vida desde un nuevo lugar, con limitaciones y vulnerabilidades. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la presión sobre ambos creció. Aunque el equipo del centro de rehabilitación estaba impresionado con el progreso de Laura, el ritmo de su recuperación seguía siendo lento. Había días buenos, en los que lograba hacer más de lo esperado, pero también había días malos, en los que ni siquiera podía levantarse de la cama. Estos altibajos eran emocionalmente desgastantes, tanto para ella como para Carlos. Una tarde, el Dr. Ramos, el director del centro, convocó a Carlos para una conversación privada. «Carlos, sé que es difícil ver cómo Laura progresa de manera tan irregular, pero quiero que sepa que lo que está haciendo es increíblemente importante. La recuperación de alguien en su estado es incierta, y aunque está avanzando, también hay un límite a lo que su cuerpo puede hacer». Carlos lo escuchó con atención, pero sentía una creciente ansiedad. «¿Qué quiere decir con límite? ¿Está diciendo que Laura no podrá avanzar más?». El doctor Ramos lo miró con compasión. «No exactamente. Lo que quiero decir es que, aunque Laura ha hecho avances impresionantes, no debemos esperar una recuperación completa. A veces, después de muchos años en un estado vegetativo, el cerebro se adapta de una manera que dificulta una rehabilitación total. Es probable que siempre necesite algún nivel de asistencia». Carlos asintió lentamente. Sabía que esa conversación llegaría eventualmente, pero escucharla en voz alta lo dejó devastado. La ilusión de una recuperación total había sido su ancla durante todos esos años de lucha. Sin embargo, el doctor tenía razón. Aunque Laura había mostrado signos notables de recuperación, la realidad era que su progreso sería limitado. Esa noche, después de la conversación con el doctor, Carlos no pudo dormir. Pensaba en el futuro, en lo que eso significaba para él y para Laura. Si bien siempre había sido su deseo verla recuperada, ahora debía enfrentarse a la idea de que Laura nunca podría ser completamente independiente. ¿Qué sucedería cuando él ya no pudiera cuidar de ella? El pensamiento lo aterraba, su cuerpo envejecía, y aunque su amor por Laura lo mantenía en pie, sabía que el tiempo no era su aliado. A la mañana siguiente, Carlos decidió hablar con Laura. Había algo que ambos necesitaban confrontar. Aunque la comunicación seguía siendo un desafío para Laura, él sabía que era importante ser honesto con ella sobre lo que el futuro podría deparar. «Laura, hija», comenzó mientras la ayudaba a sentarse en su cama. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre tu progreso». Laura lo miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «El doctor Ramos me ha dicho que no debemos esperar una recuperación completa. Sé que esto es algo difícil de aceptar, y créeme, no me resulta fácil decirlo, pero creo que debemos hablar sobre lo que eso significa para ti».
y para mí. Laura parpadeó lentamente, procesando las palabras de su padre. Su mirada se oscureció por un momento, y Carlos temió haber dicho algo que la lastimara. Pero entonces, Laura tomó la mano de Carlos con un esfuerzo visible. «¡Papá!», murmuró con voz ronca. «Lo sé, lo he sabido, desde hace tiempo. No soy la misma, nunca seré la misma». Carlos sintió un nudo en la garganta, pero no podía dejar de mirarla con admiración. Su hija estaba enfrentando su realidad con una valentía que él no había anticipado. «No importa cuánto cambien las cosas», continuó Laura con dificultad. «Sé que siempre estarás a mi lado, pero también sé que tú no estarás para siempre». Esas últimas palabras golpearon a Carlos con una fuerza inesperada. Sabía que, en algún momento, tendría que confrontar su propia mortalidad, pero nunca pensó que fuera su hija quien lo trajera a colación. Era un recordatorio brutal de que, a pesar de todos los avances, el tiempo seguía su curso implacable. «Laura, no quiero que pienses en eso ahora», respondió Carlos, intentando mantener la calma. «Lo que importa es que estás aquí y que has vuelto a mí. Eso es todo lo que necesito». Pero Laura sacudió levemente la cabeza, algo que le costaba pero que había aprendido a hacer en los últimos meses. «No, papá, necesitamos hablar de esto. Necesito saber qué pasará cuando no estés. No quiero volver a estar sola, atrapada». Carlos tragó saliva. Sabía que tenía razón. A pesar de sus deseos de evitar el tema, era crucial planificar el futuro, por difícil que fuera. «He estado pensando en eso, Laura», dijo finalmente. «Hay opciones. Podríamos buscar un lugar donde te cuiden cuando yo ya no esté. Un lugar como este centro, donde tengan el equipo y el personal adecuado». Laura lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. «¿Un lugar como este?». «Zrenia», murmuró. «Pero papá, no me dejarás sola aquí, ¿verdad?». El corazón de Carlos se rompió al escuchar esa pregunta. La última cosa que quería era que su hija pensara que la abandonaría, pero también sabía que el tiempo le exigía pensar en esa posibilidad. No podía mentirle. «No ahora, Laura. Estoy aquí contigo ahora, y lo estaré el mayor tiempo posible, pero quiero asegurarme de que, cuando llegue el momento, estés bien cuidada». Laura cerró los ojos, como si le costara aceptar esas palabras, pero asintió ligeramente. «No quiero pensar en eso, pero sé que es necesario». Tras aquella conversación, algo cambió en la dinámica entre Carlos y Laura. Aunque el proceso de rehabilitación continuaba y Laura seguía progresando lentamente, ambos sabían que debían prepararse para un futuro incierto. Carlos empezó a investigar posibles opciones de cuidados a largo plazo para Laura, lugares donde pudiera recibir la atención adecuada cuando él ya no pudiera cuidarla personalmente. Aunque la sola idea de separarse de su hija lo devastaba, sabía que debía ser realista. Mientras tanto, Laura comenzó a mostrar un interés más activo en su propia recuperación. A medida que aceptaba su nueva realidad, también parecía más motivada a aprovechar al máximo las habilidades que estaba recuperando. Aunque sabía que nunca sería completamente independiente, quería ser lo más autónoma posible. Los terapeutas notaron este cambio en ella. Laura comenzó a participar más activamente en los ejercicios, mostrando una determinación que antes no estaba tan presente. Ahora se esforzaba más en hablar, en formar oraciones simples pero claras. Sus intentos de caminar, aunque todavía limitados, eran más frecuentes y su equilibrio había mejorado lo suficiente como para moverse con asistencia. Una tarde, mientras Carlos la observaba practicar caminar con la ayuda de un andador, se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Su hija, que una vez había estado inmóvil, sin mostrar signos de conciencia, ahora estaba de pie, esforzándose por moverse por sí misma. La transformación era increíble, pero lo más impresionante era la fortaleza que Laura mostraba. Ella había aceptado su nueva realidad y estaba decidida a aprovechar al máximo cada momento. Carlos, por su parte, se sentía más tranquilo con cada día que pasaba.
Aunque la conversación sobre el futuro seguía presente en su mente, también sabía que lo más importante era que, en el presente, él y Laura estaban juntos. Habían superado lo inimaginable y, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ambos lo enfrentaban con la certeza de que no estaban solos. Una tarde, mientras paseaban por el jardín del centro de rehabilitación, Carlos se detuvo y miró a su hija. ¿Sabes, Laura?, dijo con una sonrisa suave. Todo esto, todo lo que has logrado, es más de lo que jamás soñé que sería posible. Estoy tan orgulloso de ti. Laura, apoyada en su andador, lo miró con una leve sonrisa y dijo, con dificultad pero claramente, «Gracias, papá. Yo también estoy orgullosa de mí». Y con esas palabras, Carlos supo que, sin importar lo que trajera el futuro, habían ganado la batalla más importante de todas, la de reconectar, la de volver a ser una familia.